Continuando con la pedagogía para la paz y con la necesidad de seguir abordando este tema tan trascendental para el futuro de Colombia, la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum realizó una segunda edición del Foro Academia y Paz. Bienvenidos. Como bien lo decía Daniela ahora, la construcción de la paz no significa solamente la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana, sino que la construcción de la paz la tenemos que ver como un escenario de participación de todos los ciudadanos, de todos los sectores, frente a unos cambios que nos proyectamos como sociedad. Y a veces nos pasa que nos quedamos en el lenguaje técnico, en el lenguaje jurídico, pero no sabemos traducir el significado de ese lenguaje técnico y jurídico en nuestras vidas cotidianas, en nuestros comportamientos, en nuestras formas de pensar. Y desde este escenario, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos viene trabajando en construir un discurso de la vigencia de los derechos humanos en Colombia como el escenario para la construcción de la paz desde la cotidianidad. Los derechos humanos no se nos pueden quedar escritos en los pactos internacionales. La construcción de la paz no puede ser solo el acuerdo, sino que esto se tiene que aterrizar en conductas que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos y en una cultura de paz y de defensa de derechos humanos. Y eso implica esa cultura y ese cambio en las conductas, en las disciplinas, en la academia, en la educación, implica un ejercicio conjunto casi que de revisar nuestras conciencias, de revisar nuestras actitudes y comportamientos, pero también de revisar las disciplinas que por tanto tiempo han estado vigentes en el conflicto. Y en eso, pues ya los que tuvieron el uso de la palabra ahora hablaron de lo que se avanzó en términos de la construcción de los acuerdos de La Habana, el punto de la política de desarrollo integral, el punto de participación, el punto de solución al problema de drogas ilícitas, el del fin del conflicto, el sistema de verdad, justicia y reparación, y la verificación y la refrendación. Todos estos puntos nos ponen un inmenso reto en términos de las disciplinas, y voy a poner un ejemplo frente al derecho, porque creo que pues acá estamos también con presencia de muchos abogados. Sé que hay otras disciplinas, pero como abogada creo que es importante reflexionar desde esa línea. La academia y el derecho que tenemos hoy en nuestro país frente a los modelos de justicia transicional es un derecho, como Daniel lo mencionaba, frente a la política carcelaria, que ha sido importado de un modelo occidental. Y hoy en día tenemos que cumplir, tenemos el reto desde el gobierno y desde la sociedad de cumplir con todos estos acuerdos, con unas legislaciones y unas instituciones jurídicas que no se acoplan a las realidades. Y tenemos que hacer procesos de contratación para poder llegar a esas veredas de donde está saliendo las FARC en este momento, a recuperarlas militarmente, con unos códigos o con unos derechos administrativos del siglo pasado. Y allí, como academia y como plan de educación en derechos humanos y como profesores, como estudiantes, tenemos un reto inmenso en actualizar nuestras disciplinas para que sean dinámicas y realmente oportunas a las realidades sociales. Esto no es una posición de la consejería lo que les voy a decir, pero en mi experiencia institucional en el Estado, a veces digo, pueden haber funcionarios, puede haber el derecho acá, pero la paz es posible, mejor dicho, sin el procedimiento de licitación pública y selección abreviada, porque es que los tiempos del derecho administrativo y de otras ramas del derecho, pues no se acoplan a unas realidades que estamos viviendo en nuestro país. Desde ahí hay un reto grandísimo en la academia, frente a cómo nos vamos a plantear esas perspectivas de las disciplinas para el posconflicto. El otro punto que quería resaltar, además de los retos de la academia, tiene que ver con entender y apropiar los derechos humanos desde los lenguajes
no solamente jurídicos y políticos, sino desde los lenguajes cotidianos, de los sentimientos, de los pensamientos y de los imaginarios colectivos que han permanecido en la conciencia de nuestra sociedad durante más de 50 años. Desvirtuar esas imágenes que tenemos sobre el que piensa diferente es guerrillero, el campesino es un retraso, digamos, ser campesino es casi que renunciar a una vida civilizada, ser defensor de derechos humanos es tampoco una vocación respetada. Todos esos imaginarios son imaginarios que nos deja la guerra y que nos hacen hoy estar como sociedad, como ciudadanos, en un discurso de deshumanización del otro. Y allí creo que el ejemplo que ponía también Daniel ahora frente a estas personas desvinculadas, en donde la sociedad dice, no, es que es como mejor que la mina antipersonal le caiga a un guerrillero a que le caiga a un civil. Ambas son personas, ambas sufren afectaciones, pero hemos creado en nuestra conciencia unos discursos y unos imaginarios que legitiman o justifican algunos hechos. Y desde allí la academia tiene un rol indispensable en la forma como construye el conocimiento, los imaginarios y las formas de pensar, de cómo vamos a ejercer nuestra profesión, pero también de cómo vamos a ejercer la investigación y cómo nos proyectamos en el ejercicio de la ciudadanía. En ese escenario creo que desde la consejería es importante, y lo hemos planteado, la paz significa el respeto y la construcción de la política de derechos humanos, significa la vigencia de los derechos fundamentales, de los tratados internacionales que durante 50 años no se han cumplido, que están en las normas, pero que las instituciones, los funcionarios y las personas que las enseñan no necesariamente las apropian en sus conductas diarias. Y en ese escenario creemos que la sociedad, la academia y el Estado tienen un reto grandísimo en recuperar la honorabilidad, en recuperar la confianza del Estado en los territorios, en recuperar las formas de pensar frente al otro. Y allí, y desde allí, construir una visión de protección y defensa de los derechos humanos, no desde la norma hacia el territorio, sino desde el territorio y la forma de pensar hacia la norma. En esto hay muchas experiencias en otros países frente a la educación formal, pero también frente a la educación no formal. Y la academia pues tiene también unos retos en términos de las transformaciones que tiene que hacer para validar otros mecanismos de educación no formal. Las universidades campesinas, las propuestas de organizaciones sociales, como lo decía Daniel, también frente a las autoridades indígenas, de otros mecanismos que tienen la misma validad que los títulos profesionales que tenemos en las universidades. Y reconocer al otro con esa valentía también y esa honorabilidad que nos ha quitado la guerra en este proceso de deshumanización. El tema de la construcción de paz no es un ejercicio momentáneo. Los expertos dicen que en los países donde se ha dado la justicia transicional, la apropiación de la paz se demora más de 3 generaciones. La apropiación de la paz y de la vigencia de los derechos humanos no es como que entonces el 2 de octubre hay una decisión y al otro día todos cambiamos nuestra forma de ser y nuestras conductas y entonces somos unos constructores de paz. Son procesos de cambios de formas de pensar, de cambios de estructuras del Estado que se demoran más de 3 generaciones. La generación de mis padres, por ejemplo, es una generación sobreviviente de la guerra, en donde las formas de pensar y los imaginarios están cargados de dolor, están cargados de resentimiento, están cargados de una lucha y una ausencia del Estado y una falta de respuesta de las disciplinas y de la sociedad civil frente a una vulneración de derechos humanos de más de 50 años. Entonces, imaginarse un universo diferente resulta difícil, porque toda su vida la han vivido en la guerra.
La generación que yo considero, hago parte y ustedes hacen parte, y hacemos parte, es una generación, una segunda generación, que está buscando casi un punto de inflexión, un punto de cabida distinto, que todavía crecimos con el imaginario de la generación anterior, pero creemos que hay muchas cosas que pasaron ahí que no estamos dispuestos a repetir o a legitimar. Pero la generación, la tercera generación, ya será una generación que tendrá la oportunidad de vivir y de construirse y proyectarse como una sociedad en un país en donde ya existe por lo menos una iniciativa de cambio frente a esos imaginarios. La invitación entonces que le hago es a apropiarnos del ejercicio de la construcción de la paz desde nuestra cotidianidad, apropiarnos del ejercicio de la construcción de la paz como un proceso que involucra sentimientos, formas de pensar, pero también proyecta modificaciones en términos de cómo se piensan las ciencias sociales, el derecho y la academia y nuestro rol como profesores o como estudiantes en esa transformación. Siento que estamos en un momento del país en donde no podemos ser indiferentes, no podemos darnos como el privilegio de pensar que esto no es con nosotros. Ya estuvimos 50 años en esa indiferencia, tenemos una cifra de más de 8 millones de víctimas. 8 millones de víctimas. Esta cifra para los expertos internacionales es increíble, es absolutamente increíble. O sea, pasamos el holocausto nazi hace mucho tiempo, pasamos todos los fenómenos de desplazamiento en Sudáfrica, las barbaries más tremendas que se han presentado en el mundo, y acá nos parece normal todavía la guerra. La invitación es a pensarnos, a soñarnos un país diferente y a trabajar desde nuestros imaginarios y desde nuestra cotidianidad en la incorporación de los derechos humanos como el ejercicio de construcción de la paz. Muchas gracias. La semana pasada entregó Efraín Otero Prada un libro que se llama Los costos de la guerra, y yo quiero solo mencionarles un dato. Tenía una presentación larga, no tan larga, 10 cosas, pero voy a referírselas en un minuto. Entregó en el libro solo lo que ha gastado el gobierno que ha obtenido de los impuestos nuestros. De 1964 al 2014 se han gastado 193.000 millones de dólares. Si usted divide eso entre 50 años, quiere decir que son 3.850 millones de dólares al año. Para que lo pongamos en contexto, eso significa 2 veces Isagen. Al año nos estamos gastando esa plata. Y si lo queremos poner en otras dimensiones, Reficar, la refinería de Cartagena, son 8.000 millones, de los cuales se dice que debía haber costado solo 4. Es decir, que lo que nos gastamos en un año, Reficar se comió 2 años de eso. Las dimensiones son abrumadoras. Quien diga que la paz es costosa no tiene un referente de cuánto cuesta la guerra. Les vuelvo a repetir, 193.000 millones de dólares en 50 años nos hubieran alcanzado para todas las autopistas 4G, y lo más doloroso, para la educación y para la ciencia y tecnología de este país, que no les hemos metido lo que tenía que meter. Hoy, esta mañana, salió en el periódico nuestro rector diciendo que él está pensando en el no, con justificación más en las formas jurídicas. Esta universidad es tan democrática que el rector dice no y otros decimos sí. Y eso es lo que quiero mostrarles. Los ambientalistas estamos metidos en el sí hace muchos años y vamos a continuar. En 1998 hicimos un gran congreso nacional en Guaduas e invitamos al ELN, nos permitió el presidente Samper, pero en el último momento decidió que no iban Torres y Galán, que ya venían de Itagüí con
Jaime Garzón, venía en el helicóptero, los traía Jaime Garzón. Sin embargo, íbamos a hablar de la paz parcial, íbamos a acordar que el oleoducto no lo dinamitaban más a cambio de algunas cosas muy interesantes. Pero no hablar sobre la historia pasada. También queremos contarles que estuvimos el 12 de agosto en La Habana, los ambientalistas, hablando muy largo con las FARC. Iba a ser una sesión y terminó en 2 sesiones muy largas en donde les presentamos los 11 puntos que ustedes ven allí. Ayer hubo una comisión nuestra hablando con el ELN en Itagüí, con un grupo del ELN autorizados para poderlo hacer, y estamos moviéndonos para el 20 de este mes, el 20 de septiembre, de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿A ti te dieron? Sí. Bueno. De las 8 de la mañana a la 1 de la tarde vamos a tener una sesión en donde vamos a discutir los 11 puntos del sí ambiental. Para que ustedes sepan, nuestro sí es un sí sostenido, no es el sí hasta el 2 de octubre. Estamos acordando ya que vamos a acompañar el proceso de implementación. Los ambientalistas acabamos de hacer un acuerdo con la Universidad Nacional y estamos andando hacia la Universidad de Antioquia para que con grupos de estudiantes vamos a ir a los 22 sitios veredales y a los 6 campamentos y vamos a hacer unos talleres de trabajo para ayudar a diseñar mejor cómo sería el uso del territorio, para que sean empresas productivas, para que los guerrilleros tengan ingresos, pero también las comunidades cercanas se beneficien porque los están acogiendo, y para garantizar que en lo ambiental serían un ejemplo de seriedad ambiental. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en lograr que en cada municipio los grupos ecológicos hagan un trabajo de aquí a junio del año entrante de hacer el diagnóstico del municipio y las propuestas de mejoramiento ambiental para en la cumbre ambiental que vamos a llamar Guaduas más 20, nos vamos a reunir y en un gran mapa vamos a depositar toda esa información y vamos a tener un atlas ambiental para que el gobierno y los próximos gobiernos oigan más lo ambiental, porque en los últimos años han oído menos. La minería ilegal es un problema muy serio ambiental y en general la minería, para no mencionar sino un caso. Con la FARC hablamos muchísimo sobre qué iba a pasar con los cultivos ilícitos, qué va a pasar con la minería, porque es cierto que van saliendo, otros lo van a ocupar, pero hay unos daños ambientales ya causados y eso tenemos que verlo también en el contexto de las minas antipersonales y todo eso. Ocurre que, al igual que todos, yo llego aquí con un bagaje que nos ha dado el transitar la vida, esos días que unos con otros forman la vida, como decía Gabriel García Márquez. Yo llego con un montón de preconceptos. Hay 2 personajes teóricos que han influido mucho en mi percepción del mundo, en mi percepción del hombre a partir de una reflexión lingüística, Wittgenstein y Noam Chomsky. Yo quiero comenzar una brevísima intervención pensando en lingüística. Nos invitan a un foro llamado Academia y Paz. ¿Qué es lo que hay que hacer en la academia? El gran Aristóteles, que nos enmarcó la forma de pensar a los occidentales, decía alguna vez que en el hombre hay 3 partes fundamentales: la cabeza, el corazón y el estómago. La cabeza nos permite pensar. El corazón, sentía él, nos hace sentir. Allí están los sentimientos, las emociones. El estómago, y alguien diría, y sus alrededores, está cargado de instintos. No se trata que en la academia neguemos los instintos, ni que neguemos las emociones, pero entre nosotros tiene que predominar la cabeza, el pensamiento, la reflexión tranquila.
A eso es a lo que yo invitaría, particularmente a los jóvenes, a que no tomemos decisiones rápidas. Alguna estudiante de 19 años un día la vi llorando y me dijo, es que se fue el hombre de mi vida. Y yo le dije, a los 19 años va a haber muchos hombres de subida y de bajada. No te pongas a decidir tan rápido que ya tu vida emocional se terminó. Lo mismo le diría yo a los jóvenes. Yo estoy decidido por el sí hace mucho tiempo. Pero no se decidan por el sí o por el no tan rápidamente. Reflexionen. Reflexionen muy detenidamente por qué sí o por qué no. Pero no con emociones. Que no vengan a decirme que van a votar por el no para que al país no se lo tome el castrochavismo. Cuando a mí me dicen que Juan Manuel Santos es castrochavista, pues yo lamento que se haya muerto Teresita Gutiérrez porque la hubiera lanzado de señorita Colombia. Es un despropósito absoluto. No hay una persona más favorecida por las estructuras sociales. Difícilmente encuentran una familia más favorecida que la Santos. Es un hombre tremendamente privilegiado. Y cuando yo leo, porque lo he leído con detenimiento, los puntos del proceso de paz, yo quisiera que alguien me dijera, ¿dónde están? ¿Dónde está el castrochavismo aquí? Yo invito con frecuencia a mis estudiantes a que recuerden dos cosas. Una, que el mundo no se acaba en Monserrate, que hay otras realidades. Aquí Daniel nos recordaba y cómo gocé yo esa intervención colateral, la necesidad de luchar por una unidad latinoamericana. Hay que mirar alrededor también. Y no solamente a Latinoamérica, hay que mirar el mundo. Miremos nuestro proceso de paz. Comparémoslo con lo que ha ocurrido en el mundo. Me dicen a mí, es que le vamos a entregar el país a las FARC. 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara. Aclaro, no dice el proceso que se le van a regalar 5 curules. Se dice mínimo 5. Si ellos sacan 7, tendrán 7. Si sacan 4, les regalamos 1. Durante 2 periodos. Si sacan 3, les regalamos 2. Lo que les estamos garantizando es 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara. Eso, excusen mis rápidas matemáticas que pueden tener unos altos niveles de imprecisión, representa un poco menos del 4% del legislativo colombiano. Miremos qué pasó en otros lugares. El Congreso de Angola tiene 330 miembros. A la insurgencia en un proceso de paz les entregaron 83. Eso es el 28% más o menos del Congreso. Y les dieron también 5 ministerios. Y nadie dijo en Angola que le habían entregado el Estado a la insurgencia. En Sudán tiene un Congreso de 450 miembros. Todo lo que estoy diciendo, por favor, verifíquenlo. Para eso contamos con la ayuda del profesor Google, que se conoce todas estas cosas. No me crean a mí. Yo siempre les he dicho, no le crean a los profesores lo que decimos, no nos crean, hay que verificarlo todo. El Congreso de Sudán tiene 450 miembros, el Parlamento. En un proceso de paz se le entregaron a la insurgencia 126 escaños. Eso es más del 28%. Pero además les entregaron en Angola 5 ministerios y en Sudán la vicepresidencia y 8 ministerios. Y Sudán salió adelante. Nadie dijo, es que el Estado se rindió. Nigeria, de un Congreso de 76 miembros, le dieron a la insurgencia, como resultado de la negociación, 24 curules. Eso es más o menos el 29%.
Y aquí tengo una persona experta en estas cuestiones internacionales que está asintiendo porque sabe que estoy citando datos ciertos. Y nadie dijo, se acabó Nigeria, les entregamos el Estado a los insurgentes. Sierra León, no les entregaron en el Congreso, porque yo no sé si aún tienen Congreso allá, pero les entregaron la vicepresidencia, 4 ministerios y 4 viceministerios. Desde ese punto de vista, yo no veo el fundamento para decir que estamos entregándoles, que con este acuerdo se le está entregando el país a las FARC. Pero la otra objeción que nos hace es que es muy costoso. Ya Carlos Hildebrando, ya varios de los que me han antecedido en el uso de la palabra han mostrado cifras sobre el costo. Yo encuentro este dato que también habría que verificar. El costo diario de la guerra son 22.000 millones de pesos. Vuelvan a pensarlo, 22.000 millones de pesos diarios. Yo que para salir de estas dificultades económicas a veces pienso que la única esperanza ilusoria es el baloto. Les quiero recordar que con 3 días no alcanzaría el baloto para pagar 3 días de guerra en Colombia, porque creo que está en 60 millones. 3 días de guerra cuestan 66.000 millones. Estamos desperdiciando un baloto en guerra cada 3 días. No. ¿Cuánto cuesta? El cálculo no lo hice yo, lo hizo la revista Semana y lo tomo de ella. ¿Cuánto cuesta desmovilizar a las FARC? 7 días de guerra. Entonces es muy costoso. Yo simplemente me pregunto, es que hay que preguntarse cosas, hay que escuchar al que opina distinto de nosotros. El error de la Inquisición fue no escuchar los argumentos de Galileo. Galileo no dijo, la Tierra se mueve alrededor del Sol, le dijo, miren las órbitas de Júpiter y las órbitas de Marte y verán que eso no cuadra pensando en que la Tierra es el centro. Pero no lo escucharon, porque ya habían partido de un supuesto. Es que en la batalla de Jericó el sol se detuvo, dice el libro de Esther, y luego de ahí no me muevo. No, estamos dispuestos a movernos. Yo estoy dispuesto a votar por el no. Estoy dispuesto a votar por el no si me dan argumentos. Tráiganme argumentos. Pero no me hablen del castrochavismo representado por Juan Manuel Santos. También, no solamente hay que mirar al vecindario recordando que el mundo no se acaba en Monserrate, sino que, como le he dicho informalmente a muchos estudiantes, hay que no olvidar que el mundo no comenzó el año pasado, ni se va a acabar el entrante. Hay que hacer reflexiones históricas. Si yo comparo este acuerdo de paz con lo que en 1934, el 7 de agosto, dijo en su discurso de posesión presidencial, el mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia, Alfonso López Pumarejo, cuando habló de la adjudicación de los baldíos, que en ese momento eran casi el 90% del territorio colombiano, a cooperativas de campesinos, digo yo, el acuerdo se quedó corto. Cuando yo veo las propuestas sociales de López Pumarejo en el 34, digo, el acuerdo se quedó corto. Y lingüísticamente, Daniel, yo tengo que estar de acuerdo contigo. No hay que tenerle miedo a la palabra revolución. López llamó a su gobierno la revolución en marcha. Y nos dijo, no hay que sacrificar vidas en una guerra para hacer una revolución a fondo. Y lo que propuso fue sacar a este país del marasmo en que se encontraba, de esa situación de realmente que no se había llegado a la modernidad. Un burgués integral como Alfonso López Pumarejo
educado en la academia inglesa, había visto unos progresos de la socialdemocracia y trata de implementarlos aquí. Y enseguida salieron los fundamentalistas. Y el 7 de agosto, el tío abuelo del actual presidente, el 7 de agosto del 38, después de manipular la convención liberal y ser electo como presidente de la República, ¿qué dijo Eduardo Santos en su discurso? Hay que hacer una pausa en la revolución en marcha. Por eso el gobierno de Santos se ha conocido como el gobierno de la pausa. Es decir, López va muy rápido. El proceso también va muy rápido. Aquí vamos a entregarle esto al castrochavismo. Y hay testimonios de que en el Jockey Club, haciéndole un homenaje al primero de los colores de la bandera patria, al amarillo, tomándose unos buenos whiskies, el presidente Santos dijo, es que López es comunista. López tiene de comunista lo que yo tengo de señorita Colombia. No. López era un burgués que entendía la necesidad de hacer cambios para desactivar la bomba social que se nos vino encima por culpa del tío abuelo del actual presidente. Juanpa, arregla lo que destrozó en gran medida tu tío abuelo y verás que tendrás un gran reconocimiento histórico y verás que también yo voy a celebrar cuando te entreguen el Premio Nobel de la Paz, porque te lo vas a merecer. No hay que fomentar las discusiones a ese nivel. Díganme a mí con datos y yo se los acepto. Y salgo de aquí a hacerle campaña al no. Pero díganme con datos, ¿cuáles son los cambios profundos que nos van a llevar al castrochavismo? Yo lo que veo son propuestas tímidas de cambio. Es un comienzo para los cambios profundos que necesita este país. ¿Qué pasa si gana el sí? Pueden pasar dos cosas. Una, que los acuerdos se cumplan. Otra, que se incumplan. Y hay muchos que van a votar por el no diciendo es que la FARC no va a cumplir. A mí me preocupa más que el Estado no cumpla. Me preocupa que el Estado no cumpla. Y nosotros tenemos que estar vigilantes después del 2 de octubre para decirle no solo a las FARC, sino al establecimiento, hay que cumplir estos compromisos. Supongamos que se cumplen los compromisos. No hay duda, jóvenes, viviremos en un país mejor. Porque todo lo que se ha propuesto allí se le debe al pueblo colombiano con o sin las FARC. No era necesario siquiera negociar con las FARC para hacer estos cambios sociales primarios, elementales que se están previendo. Un desarrollo rural más cercano al desarrollo urbano y con más justicia social en ambos casos. Pues todos los demócratas del mundo, los socialdemócratas, que no tenemos nada que ver con el señor Timochenko, ni con la forma como él quiso conducir o con el señor Mancuso, la forma como ellos han querido llegar a unos cambios, todos los demócratas del mundo estamos de acuerdo en que esos cambios hay que hacerlos. Pues bien, se cumplen los acuerdos, tendremos un mejor país. No se cumplen los acuerdos, pues vamos a salir a luchar porque se cumplan. A luchar no con armas, con argumentos, convenciendo a la gente, discutiendo con ellos en la academia, haciendo propuestas para exigir que se cumplan. El derecho nos da instrumentos. Ahí hay una acción de cumplimiento que podemos ejercer ante los jueces para procurar que los acuerdos se cumplan. Pero bueno, no se cumplieron los acuerdos. ¿Vamos a seguir igual o peor?
Luego, si uno vota por el sí, hay la opción de que las cosas mejoren o que sigan igual o peor. Pero si vota por el no, necesariamente las cosas van a salir peor. Porque nada se va a cambiar. Pero dicen, hagamos una pausa. Es que el argumento que yo le oigo a los que proponen votar por el no es, no, nosotros no somos enemigos de la paz. Nosotros no somos enemigos de la paz, pero renegociémoslo todo. Renegociarlo todo, yo no sé cuánto cuesta en dinero, multipliquen 22.000 millones por cada día de guerra y eso se va a ir incrementando, ¿no? Eso se va a ir incrementando, pero nos va a costar también por lo menos 100.000 muertos más. Votar por el no es tener que sentarnos con la guerrilla a negociar dentro de 100.000 muertos nuevos. No podemos evitarle ese costo tan alto en vidas humanas y en dinero al país. Por ello, nosotros invitamos a votar por el sí. Pero hay otro dato que consultaba ahorita. ¿Qué es lo que le vamos a dar a cada guerrillero? Vamos a darles más o menos, todo sumado, nos va a costar cada guerrillero unos 5.465.112 pesos en salud. En total, cada guerrillero que se desmovilice le va a costar a Colombia 30.345.112 pesos. Por cada miembro de las autodefensas que se desmovilizó, nos costaron 27.900.809 pesos, datos oficiales. Quiere decir que ahora cada guerrillero nos va a costar 3 millones más. Pero lo que pasa es que hay 5.465.000 pesos en salud. Es que la salud ahora se volvió muy cara, gracias a la ley 100. Que no fue propuesta por ninguno de los que hoy defiende el sí, sino por el presidente Uribe. Es que ahora la salud cuesta más, porque la volvieron un negocio los que hoy piden votar por el no. Los argumentos de que vamos a entregarle el país al castrochavismo o de que la paz es muy cara, la paz es muy cara. Lo que pasa es que la guerra es muchísimo más cara. ¿Es perfecto el acuerdo que hicieron? No. Yo también suspiré en un momento por Romy Schneider. Cuando yo tenía 14, 15 años y vi la película Sisi y vi a esa actriz tan linda, me enamoré perdidamente, Beatriz, de Romy Schneider. Mi corazón quedó confiscado a Romy Schneider y perdí la oportunidad de conquistar a la hija del vecino, que era también bastante atractiva. Mi profesor de psiquiatría forense, el maestro Socarrás, nos decía: lo mejor es enemigo de lo bueno. Este no es un acuerdo perfecto. Yo podría hacerle algunas críticas. El punto sobre las drogas me parece que quedó muy débil, por ejemplo. Pero es, como han dicho algunos, tal vez, si no el mejor, uno de los mejores acuerdos posibles. Cuando se va a negociar, hay que ceder. Hay que ceder un poco. Aquí hicimos un diplomado sobre conciliación. Lo primero que hay que decirle a un conciliador es: no puedes sacarlo todo. Tienes que estar dispuesto a ceder en algo. Y yo estoy contento porque el Estado colombiano tuvo muy buenos negociadores, porque se cedió muy poco comparado con lo que se ha cedido en otros procesos de paz. Yo no irrespeto a quienes defienden el no. Lo que les pido es que debatamos con cabeza tranquila. Yo no puedo irrespetar a Jaime Castro. No puedo irrespetar al profesor
nuestro rector José Gregorio Hernández. Lo que creo es que ellos tienen una inteligencia digna de mejor causa y que valdría la pena que hagamos un debate a fondo, y yo invito incluso a los organizadores a que lo hagamos aquí también en este escenario y que pongamos las cartas sobre la mesa y que me expliquen aquellos que defienden el no, cuáles son sus argumentos para que entremos nosotros a también poner nuestras cartas sobre la mesa y explicar por qué creemos que este es un gran acuerdo. Yo sé que hace mucho que yo fui joven, pero si por algo me gusta ser profesor universitario es para poder hablar con ustedes jóvenes. En sus manos está, siendo ustedes el presente, el futuro de este país. Desde el momento en que ustedes tienen uso de razón, desde el momento en que yo tengo uso de razón, no ha habido una decisión más importante para este país que la que vamos a tomar el 2 de octubre. Si votan por el no, a mí no me va a afectar mucho. Me tocará vivir los 7, 8, 10, con mucho optimismo, 12 años más que me resten de vida en un país lleno de injusticias, o de pronto opto por irme a un país más civilizado como Haití o El Salvador, donde desde luego no hay tantas condiciones de injusticia como las que estamos viviendo en este país. Yo sufriré 12 años eso, pero a ustedes les tocará sufrir los 70 años, porque lo que vamos a decidir el 2 de octubre va a afectar sin duda, por lo menos, los próximos 50 o 60 años de este país. De modo que, como en aquel bolero de Agustín Lara, piénsalo bien, muchacho, piénsalo bien. No tomes decisiones a la ligera. Mira lo que está en juego. Y yo tengo intereses personales. Mi hija me comunicó recientemente que está esperando el tercero de mis nietos. Y Nicolás, el mayor de todos, solo tiene 2 años. Por favor, no le hagan ese daño a la generación que viene, a la de mis nietos, dejándonos seguir sin esperanzas. Y ya les decía por qué la esperanza el 2 de octubre tiene un solo nombre: sí al proceso de paz. Muchísimas gracias. Tanto todas las personas que han participado en este segundo foro como en el primero, hemos llegado a diversas conclusiones. Primero, que el voto en el plebiscito el 2 de octubre debe ser un voto informado. No pretendemos que todos los colombianos se lean las 297 páginas del acuerdo, pero tampoco debemos legitimar la campaña falsa que se está haciendo con el no, la desinformación que están generando muchas personas a causa de esta, digamos, un poco ignorancia del pueblo colombiano. La campaña no debe estar fundada sobre mentiras. Debemos tener presentes algunos aspectos. Primero, que a partir del 2 de octubre, a la medianoche, es decir, el 3 de octubre, cuando ya se hayan refrendado los acuerdos, entrará en vigencia el acto legislativo número 1 de 2016, el acto legislativo para la paz. ¿Qué contempla este acto legislativo? Muchas reformas en cuanto a la estructura del Estado, pero sobre todo es la puerta inicial para que se puedan implementar los acuerdos de paz. Los acuerdos van a tener un estatus jurídico diferente, se va a tratar de un acuerdo especial del derecho internacional humanitario. ¿Y esto qué significa? Que indirecta o directamente pueden hacer parte del bloque de constitucionalidad, lo que no es óbice para decir que, por ejemplo, no se requieran reformas constitucionales. Sí se requieren, pero es una forma de brindarle un poco de seguridad jurídica a los acuerdos, de brindarle un poco de garantías y que de verdad lo que se haya pactado, y si es la decisión del pueblo aceptar los acuerdos, podamos tener un terreno, digamos, jurídico un poco más sólido para poder realizar todas las reformas que ellos requieren. Es muy grato poder vivir este momento histórico.
nosotros somos la nueva generación, nosotros somos quienes vamos a ser los abanderados de este desarrollo del posconflicto, de la Jurisdicción Especial de Paz, de la reinserción de estas personas a la vida civil, que va a ser un proceso de 10, 20, 30 años, y tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio, por lo menos, de tener una expectativa de poder vivir en un país en paz. Y yo creo que eso es lo más importante, poder contribuir desde la academia, desde la sociedad civil, desde todos los sectores a la construcción de la paz. La paz no depende ni del gobierno castrochavista de Santos, ni de las FARC, en realidad depende de nosotros y depende de la contribución que nosotros podamos hacer, depende del recibimiento que vayamos a hacerle a estas personas que se van a reintegrar a la vida civil y de cómo en la medida de nuestras posibilidades brindemos los espacios para que ellos también puedan desarrollarse dignamente como sujetos civiles, como personas tal cual somos aquí todos. Entonces, bueno, es muy importante que cambiemos nuestra mentalidad. Todos los aquí presentes hemos vivido en un país en guerra, yo nací en un país en guerra, pero quiero y tengo la esperanza de que podamos cambiar las condiciones actuales, de que todos podamos tener mejores oportunidades, y este es un gran momento.